Buenas, soy Paul y esto es los muertos del comunista. Creo que lo he vuelto a decir mal, igual luego lo edito. Presentaos. Sí, yo soy Lucía y es que, claro, estas son las pausas normales que yo hago al hablar y es que, claro, esto parece que no, pero tiene relación, vamos a ver, con el urbanismo y luego igual lo comento. Vale, bueno, pues yo soy Alberto. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarme hoy por no dejarme tirado. Sois unos camaradas de 10. Me encanta que estemos todos dando la cara por el proyecto. Bueno, como habréis podido notar, hoy pues estoy yo solo con un invitado especial para nosotros, porque vosotros no sabéis quién es, pero ahora enseguida os lo presento. Y vamos a tratar de un tema que está candente. Para nuestros oyentes en América Latina, pues esto es verdad que es un tema muy, muy de aquí, pero enseguida nos va a poner al día nuestro invitado. Entonces, sin más dilación, bienvenidas a los muertos del comunismo. Un abrazo a todos y todas y vamos a presentar al invitado. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Nacho, que es activista en movimientos de lucha, especialmente el movimiento estudiantil, y es comunista. Entonces ha estado haciendo, digamos, la parte sustantiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha estado llevando a cabo un análisis en detalle desde una perspectiva comunista, pues porque es lo que tenemos los comunistas, del tema del ingreso mínimo vital, ¿vale? Y este análisis que él ha realizado pues ha sido la base o ha sido lo que ha terminado publicándose en la web. Ya enlazaremos en la web de la Organización Comunista Revolución. Ya enlazaremos cuando saquemos el audio un poco, cuando saquemos el podcast, para que lo podáis leer si queréis. No es mucho texto, son 10 páginas, así que yo diría que es más cantidad indicada de texto, pero es verdad que hay mucho dato. Entonces, Nacho hoy pues, nos va a ayudar a entender bien todo esto en el siglo XXI, donde somos demasiado guays para leer. Entonces, Nacho, pues explícanos un poco. Bueno, primero que nada, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Hola, buenas. Empiezo ya con un poco de miedo, porque si has empezado con esas referencias al presentador y a los tertulianos, yo no sé qué le puede pasar a un invitado. Pues bien, estoy aquí súper encerrado con las ventanas, las persianas, pasando bastante calor, con un mini ventilador porque vivo al lado de una avenida con mucho tráfico y yo qué sé, espero que... Eso, tú dale datos a la policía para que te puedan localizar. Hay muchas avenidas, mucho tráfico, no pasa nada, es una metrópolis hoy en día. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo también bien dentro de lo que cabe. Quería aclarar a la audiencia porque igual los dos últimos podcasts pues han fastidiado un poquito. El ruidillo que oís como de agua de fondo es que tengo el acuario justo al lado del micro, ¿vale? Porque todavía no donáis lo suficiente al Patreon como para que tenga mi propio estudio de grabación. Entonces ahí queda eso. Y bueno, pues si te parece... ¿Ibas a decir algo? Sí, por mi parte tengo un ventiladorcillo. Es que de verdad yo no sé cuánto se oye. Lo que pasa es que de verdad que estaba a riesgo de perder la vida si no me ponía el ventilador. Estaba sudando que flipas. Entonces yo creo que se prefiere un zumbido de fondo a que de repente deje de hablar porque haya caído al suelo desplomado. Entonces, vale, si ves que te va a dar una lipotimia, pega 3 golpes fuertes, espaciados, para que yo sepa que tengo que avisar a urgencias. Hecho. Vale, pues nada, Nacho, cuéntanos un poco qué es esto del ingreso mínimo vital. Ponnos en situación. Vale, a ver. El ingreso mínimo vital, IMV, ¿vale? Para los modernos que no quieran tardar en decir las cosas, se convalidó en el Congreso de los Diputados el 10 de junio, o sea que básicamente no lleva ni un mes funcionando este decreto ley, que básicamente su objetivo, digamos, en términos de política burguesa, es sacar a las personas que están en la más extrema pobreza en España
de una situación que, bueno, pues pasar de muy extrema pobreza a mucho extrema pobreza. La cantidad indicada de pobreza. Exacto, la cantidad justa, permisible, que no es demasiado vergonzosa. Que no, que aún así es demasiado vergonzosa, luego lo veremos porque es brutal. El tema es que, bueno, en esto hay una inversión de, bueno, lo que espera el gobierno, una inversión de 3.000 millones de euros, que es en torno al 0,21% del PIB, para que nos hagamos una idea de lo que el gobierno cree indicado que es bueno gastarse en que la gente no muera de hambre. Sí, es el equivalente a cuando ibas de chiquillo al kiosco y te habían dado 25 céntimos e intentabas rascar ahí el máximo de gominolas, el máximo eficiente de gominolas. Claro. Esto es exacto. Las gominolas de la burguesía. Exacto. Y yo la verdad es que, bueno, a ver, antes de ir con lo que hace la norma en sí, sí que quiero hacer un repaso antes del tema de la pobreza en España. Porque yo la verdad al principio, yo qué sé, joder, cuando me iba a poner con el análisis, pensaba pues que iba a ser el típico análisis de comunista, ¿vale? Lo de, ay, es que es una reforma social, siempre es insuficiente, la revolución, todas estas cosas, ¿vale? Porque claro, las reformas del reformismo pues son insuficientes, como es evidente. La cuestión es que, joder, es que es paradigmática, no sé, a mi forma de ver, de otras muchas cosas que rascando un poco, tirando del hilo, creo que pueden verse muchas cuestiones interesantes del capitalismo, de la socialdemocracia también en países, en estados imperialistas, y joder, yo qué sé, de lo mala que está la cosa, porque es una barbaridad. O sea, yo espero que quien escuche esto se vaya indignando tanto como me indigné yo. Bueno, pues ponnos a prueba. Empieza a contarnos un poquito cómo está la cosa en nuestro país. Vale, a ver, es que yo no sé muy bien qué magnitud piensa la gente en general que tiene la pobreza en España, pero es una barbaridad. Y yo al menos no lo tenía muy claro, y a ver, en parte es porque los medios de comunicación pues no sacan a relucir mucho estos temas, no es su público objetivo, y entonces básicamente es una cosa que tú sabes que está por ahí, pero crees que es más bien marginal en un sentido cuantitativo, digamos, que es una cosa como muy reducida, porque claro, España, el progreso y todas estas cosas. Claro, ¿no? Y además es cierto que la imagen, ¿no?, que crecemos teniendo en mente de pobre es como un pobre de otro sitio. No es el pobre que hay en España, que al final, pues sí, tú tienes un país que tiene mucha infraestructura, tiene algo de vivienda de protección oficial, tiene centros comerciales, tiene franquicias, tiene tiendas. Es como que por mucho que haya pobres, quizá es gente que te estás cruzando por la calle y no sabes que es pobre, o que incluso tiene un trabajo eventual y aparentemente no, ni siquiera esa persona a lo mejor se considera estrictamente, no pensaría a lo mejor que entra dentro de esas estadísticas, también por la atomización que existe, ¿no? Uno no le va preguntando por ahí al resto, oye, ¿tú cómo de pobre eres? Claro, eso también tiene mucho que ver con que la pobreza es un parámetro relativo al país. Es decir, es que esto es una cosa que dice mucho joder, ya quería ir con los datos, pero bueno. Esto es una cosa que dice mucho la extrema derecha, porque me he puesto pues, a escuchar a Jiménez Los Santos, no sé bien por qué, ¿vale? Pero me da por ahí, a Daniel Lacalle y toda esta peña, que dice, bueno, pero es que la pobreza en España realmente no existe porque es un parámetro relativo, porque es que para esa gente la pobreza es cuando tienes que andar 3 kilómetros, 30 kilómetros al día para ir a un pozo, a por agua, ¿vale? Pero no, joder, la pobreza es una cuestión relativa, y ahora veremos cómo es relativa porque las condiciones en España son otras y determinadas cuantías no te dan para vivir dignamente ni de lejos. Y eso es lo que básicamente señala la pobreza. Sí, un poco esto es lo de siempre, ¿no? La pobreza es relativa, pero la pobreza será relativa, pero las ganas de la extrema derecha de evitar la pobreza son absolutas. O sea, no me creo que Jiménez Los Santos piense seriamente que viviría igual de bien siendo un pobre relativo español. Ya. Sí, yo creo que esta gente directamente ha perdido pie con la realidad. O sea, totalmente. Escuchas y es una pasada. A ver, voy con los datos de pobreza. A ver, un poquito cascadita de datos. Por una parte, el 21,5% de la población, que esto es prácticamente 10 millones de personas,
O sea, 10 millones de personas, siendo en España, pues no sé, 47, por ahí está la cosa, millones de personas. En riesgo de pobreza, ¿de acuerdo? Y en pobreza severa el 9,2. Que es que en riesgo de pobreza ya normal, el estándar ya es una barbaridad, el de pobreza severa es terrible. Claro, riesgo de pobreza es lo que diríamos ser pobre, ¿no? Y pobreza severa es ser pobre de necesidad. Sí. O sea, es como. Pero en realidad son ambos formas muy precarias de vida. No es riesgo de pobreza, estás en tu yate al borde del cataclismo por una burbuja de las tecnologías o de la vivienda. No, es que eres pobre y tu riesgo es pasar hambre mucha. Sí. No. Esa palabrita del riesgo está estratégicamente puesta ahí. Yo que sé, algún académico que tiene que sacar un paper o algo, que dijo, coño, pues vamos a poner riesgo, porque no poner riesgo queda demasiado feo decir que hay gente. Claro, si hacéis zoom en los análisis estadísticos, riesgo de pobreza, en la esquina superior derecha pone TM. Es marca registrada por algún catedrático de mierda y por eso lo han de poner en todos los... A ver, luego hay otra tasa, otro indicador, porque es esto también que tiene la burguesía, como expresan todo en términos cuantitativos y no le gusta lo cualitativo, no le gusta rascar en los problemas, hay otra tasa que se llama la tasa AROPE, que básicamente lo que hace es no contar solo el ingreso, sino, como es lógico, contar otros factores como cuestiones materiales y otras de ese estilo, ¿vale? Esta dice que es el 26% de la población en España, o sea, 12 millones. Un cuarto, ¿no? Eso es un cuarto de la población. Ligeramente más de un cuarto. Yo, esto por cierto, no he llegado a echar números y me ha parecido una lástima, pero si empezáramos a quitar empresarios de empresas, joder, con cierta capacidad, ¿vale? No hablo de un bar, hablo de un empresario, lo que ya se puede decir que es un empresario. Alto funcionariado, si empezamos a quitar un montón de capas sociales que no son gente normal, ni mucho menos, podemos decir, yo no sé cómo quedaría este porcentaje, ¿sabes? Porque aquí, al fin y al cabo, está el conjunto de la población española. Claro. Ese cuarto de la población española bien puede ser la mitad de la clase trabajadora española rasa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no. Esto es cierto. Y lo que comentas de los parámetros es importante, porque claro, es que no es lo mismo tener un ingreso justito que viene dado pues por yo qué sé, por alta estacionalidad o porque eres jornalero en una zona que está a punto de irse a pique o en una zona muy marginal, que tener riesgo de pobreza en un sitio donde la tasa de paro a lo mejor es mucho menor y muchas cosas de estas de entorno, ¿no? que hacen que ese riesgo de pasar de pobre a muy pobre sea más acentuado. Sí. O sea, a poco que pudiéramos rascar aquí un poco más, yo creo que fliparíamos. Bueno, luego, un tercio también de la población española pues ni puede permitirse vacaciones ni una semana al año y además tampoco tiene capacidad para afrontar ningún gasto imprevisto. O sea, que se te jode la nevera y te quedas ahí. O sea, compras hielo. Es que hay poco margen más. Claro. Otras cosas interesantes en torno a esto, pues, bueno, ver cómo afecta esto especialmente a las mujeres, porque la mayoría de hogares, bueno, la mayoría, al menos un tipo de hogar pobre muy común es en las familias monoparentales, que en este caso la mayoría son monomarentales, que son el 82%. Entonces, en el caso concreto de las mujeres, pues bueno, sumamos esta cuestión, sumamos la brecha salarial, sumamos exclusión por maternidad, sumamos un montón de factores y la pobreza se intensifica en las mujeres. Que de hecho hay otra cuestión bastante interesante, ya un poco de perfil, pero bueno, que la pobreza en las mujeres es escandalosamente más alta de lo que nos dicen cuando se analiza de forma independiente los ingresos del hogar. Y joder, es importante porque al fin y al cabo establece la relación entre independencia o no de un ser humano. Entonces, claro, te refieres, por ejemplo, que en un hogar, si el hogar es pobre, muchas veces la mujer de ese hogar es que tiene todavía menos ingresos y por tanto, si hubiera algún tipo de problema de abusos, de violencia machista en ese hogar, por ejemplo, o simplemente de cansancio en la relación y quisiera irse del hogar, no podría. Eso es. Sí. Vale. Y luego, por otra parte, también la cuestión de la población migrante, que
que el 70% tiene dificultades para llegar a fin de mes, más de la mitad es pobre, o sea, una barbaridad. Y no son poquitas personas, son entre 600.000 y 800.000 que están en situación irregular y están en esta situación. Y aquí además tenemos el triple combo. Lo que sucede con este sector de la población es que si además son mujeres, pues tienen un riesgo brutal con el tema de la explotación sexual, con peores condiciones laborales, de aún mayor precariedad, etc. O sea, que digamos las opresiones se van encadenando de una forma poco afortunada. Vale, entonces, esto por una parte. Ahora sí que me gustaría comentar más sobre el ingreso mínimo vital. ¿Cómo funciona, no? Sí. Pues sí, explícanos un poquito en la práctica qué es, porque claro, ingreso mínimo vital suena muy bien, ¿vale? Yo lo imagino en abstracto y ingreso mínimo vital es como a partir de ahora todo español tiene derecho, todo español en plan por existir tiene derecho a comer, en plan a tener a su disposición el equivalente a 1.000 euros al mes en capacidad de compra, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que yo me imagino cuando me dicen ingreso mínimo vital, pero por lo que, bueno, pues me has estado contando y por lo que he estado viendo en tu análisis, no es esto, ¿no? No es esta forma ideal en la que puede dar a entender el nombre. No. De hecho, o sea, podría parecerlo, por las declaraciones de Pablo Iglesias, porque luego lo veremos, podría parecerlo, porque lo han presentado como si fuera un auténtico hito. Pero para nada, o sea, esto es simplemente un complemento a los ingresos que ya tengan las familias que estén en la más extrema pobreza. Es decir, y un complemento muy limitado. Si una familia que está en los parámetros que delimitan como extrema pobreza y tal, en unas horquillas que han establecido, por ejemplo, ingresa 500 euros al mes, el Estado les proporciona una pequeña cantidad más, por ejemplo, sea 377 adicionales, para llegar a los 877 euros mensuales que marca la ley que una familia tipo debería cobrar, ¿vale? Debería tener. Eso para un hogar. Este hogar en el que hablo de 877 euros al mes no es un hogar de una persona, dos personas. Este ejemplo es de 2 adultos y 2 menores. Es decir, La Virgen. Estamos diciendo que lo que te proporciona esta ley es que 2 adultos y 2 menores tengan que subsistir con 877 euros al mes. Para que la audiencia se sitúe, un alquiler muy barato en Valencia o sus alrededores está del orden de 500 euros al mes. Es decir, y eso uno barato, uno que te puedes permitir. Con los 477 euros al mes restante habría que hacer 4 compras semanales ese mes y poner velas, porque encender la luz, ¿no? Ni de coña. Espero que además tengas el trabajo al lado, porque si no, como necesites algún medio de transporte lo vas a tener bastante complicado. El material escolar, yo qué sé, es que es una cantidad de cosas que es absolutamente imposible. O sea, es imposible. ¿Cuál es el tipo de el pago más alto, digamos, que se hace? Porque, bueno, para que la gente no se quede con la sensación de, bueno, pero este cabrón es un demagogo, me ha dicho el de 2 adultos y 2 menores, igual ese es que dan 877 porque es un caso particular. ¿Cuánto es el máximo que el gobierno considera un ingreso mínimo para la vida? A ver, el máximo, la renta garantizable mensual que llaman ellos, es de 1.015 euros para un hogar de 4 adultos y un menor. O sea, es decir, se mueve, digamos, en la misma línea todo el rato, de no garantizar ni mucho menos la subsistencia. Vale, para que un poco nos hagamos una idea de por dónde va esto. Es decir, esto es el ingreso mínimo vital. Y más o menos esto, bueno, sí que viene a simplificar, ¿no?, el esquema que había antes, por lo que he estado viendo. Es decir, esto más o menos ya existía, pero de una forma muy pues en las distintas autonomías y tal. Sí, esto ya existía, como dices, en las autonomías. Lo que pasa es que en algunas autonomías sí, en algunas autonomías no. O sea, y con algunas autonomías no, digo que bueno, igual, no sé si en Castilla-La Mancha darían no sé cuántas familias, pero contadísimas.
Donde mejor estaba con diferencia era en el País Vasco y luego en Cataluña también y tal. Sí, lo que hace básicamente es estatalizar esto. No hace mucho más, esto ya está inventado. Y también está inventado en Europa. De hecho, llegamos tarde a esto. Sí, eso he estado comprobando, ¿no? Que prácticamente todos los países de la eurozona lo tienen implantado y de hecho de forma un poco más generosa, que me imagino que también jugará, pues que será más cara la vida seguro en el centro de Europa que aquí en España, pero que también es llamativo porque es que, vamos, fijo que miras atrás y allí lo han hecho gobiernos de derechas. Sí. Y aquí... Sí, tal cual. El mismo ministro de la Seguridad Social y tal, el ministro Escrivá, que lo presentaba todo orgulloso el hombre, él te decía que cuando le decían comunista, que estás haciendo populismo con los presupuestos del Estado, y decía, no, vamos a ver si es que esto está ya en toda Europa, esto lo han promovido gobiernos de derechas, o sea, que somos unos pringaos que venimos a intentar darle una cantidad absolutamente mínima, que además esto de cantidad mínima, la comparación con otros países no viene de la cantidad neta, viene del porcentaje del PIB destinado a esta medida. Por lo que no, es que estamos a la cola en cualquier tipo de parámetro. Vale, o sea, incluso en proporción. Sí, digamos, una persona que cobre el ingreso mínimo vital aquí, en proporción tendría menos ingreso mínimo vital que en otros países de Europa. Sí. Vale, pues esto es interesante. Esto es interesante también. Bueno, pues un poco para que la audiencia, ¿no?, se haga una idea. Es decir, esto no va de tú vas un buen día por la calle, te despiden y al día siguiente viene Pablo Iglesias con un colacao, te da un besito en la frente y te pone en el bolsillo de la chaqueta, pues tus 2.000 pavos, sino que es un programa antipobreza de toda la vida, lo han centralizado, muy en la lógica de las patas estas asistenciales de lo que queda del proyecto socialdemócrata del Estado del Bienestar, que aquí nunca ha llegado a estar del todo, pero bueno, y ya está. Vale, pues por mí podemos seguir si quieres. Sí, también hay una cosa interesante porque ahora lo que acabamos de ver es que lo que dan, la cuantía de a las familias a las que llegan es de subsistencia menos. Pero es que también hay otro factor interesante y es que llega a muy pocas familias. Porque estos 3.000 millones de euros que hemos dicho antes, en los que presupuesta la medida, va a llegar a 2,3 millones de personas. 2,3, si recordamos antes las cifras de pobreza en España, significa que va a llegar a un cuarto de la población pobre. Ya está, a un cuarto. Y de hecho, a quienes va a llegar, o sea, porque recordemos... Ni siquiera son todos, estoy viendo, ni siquiera son todos los de pobreza extrema, porque la pobreza extrema es aproximadamente la mitad de los pobres. Bueno, la mitad de los riesgo de pobres son pobreza severa. Entonces ni siquiera va a llegar a esos, va a llegar a la mitad de los pobres severos. Claro. Va, digamos, al estrato de renta más bajo que pueda haber. Pero es que además se dirige hacia ese sector de la población, pero es que no lo saca de la pobreza. No es que lo mueva de la extrema pobreza a fuera de la pobreza, es que lo deja también en la pobreza, en severa pobreza o tal. Y esto básicamente lo medimos diciendo, bueno, pues si lo que te garantiza la renta mensual esta es de unos 10.000 euros anuales, ¿vale? La suma que proporciona el Estado, realmente se queda a casi la mitad de lo que supone el umbral de pobreza, que es de 18.629 euros. Es decir, que ¡qué cabrones! Llega muy poca gente y a la gente a la que llega la deja casi donde está. Claro, y el umbral de pobreza no es una cosa que se haya sacado Marx de la chistera, ¿no? Que ya de entrada es una estadística con la que trabaja el Estado. Es decir, que están poniendo una garantía para sacar de la pobreza por debajo de lo que se considera en España umbral de pobreza. Sí. Que ya es alucinante. Que ya es en sí misma terrible. ¿Sí? Hostia, menos mal que es el gobierno más progresista de la democracia, macho, porque llega a ser el más reaccionario y coge a los pobres y los pone boca abajo para que suelten las monedas del almuerzo, cogiéndolos de los tobillos.
A ver, entonces, también se junta otra cuestión. Es que esto de verdad es un... Se suma. También está la cuestión de que este tipo de políticas sociales, por cuestiones del propio Estado, por básicamente la burocracia del Estado, no llega a precisamente al sector, a muchas personas de este sector de la población al que se supone que quiere llegar. ¿Por qué? Porque son personas que se dice en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Por qué? Porque están marginadas socialmente en determinado sentido, ¿vale? Entonces no tienen facilidad para acceder a las instituciones del Estado, para ser fácilmente identificadas por el Estado, para muchas cosas. Entonces, incluso de este pequeño porcentaje sigue dejando a otras personas atrás. Pero es que ahora viene también la otra cuestión, y es que esta medida deja fuera a las personas en situación irregular. Entonces, precisamente ese sector de la población que era el pobre de los pobres, pues también queda fuera. Sí, he visto que había que poder garantizar un año, haber tenido un año de residencia ya en España, ¿no? Algo así. Sí. Vale. Sí, de hecho esto que comentas es interesante porque recuerdo una vez que de hecho fuimos los dos a Orriols por una movida de una campaña y una campaña así sobre amplia que colaboró bastante gente contra Vox y tal. Y un activista del barrio nos estuvo presentando y explicando las problemáticas de un barrio de Valencia y una cosa que recuerdo que que fue una de estas cosas que quizá no te planteas porque no te has visto en esas situaciones de exclusión y tal tan extremas, es que precisamente el problema que había para dar las ayudas, porque la Generalitat Valenciana tenía unas ayudas previstas y el Ayuntamiento de Valencia otras, pero el problema es que las ayudas iban destinadas a una gente que, joder, no podía, por distintos motivos, por cualificación, por disponibilidad, por lo que fuera, no podía rellenarte un triple impreso diciéndote cuál era su domicilio. O sea, hablamos materialmente de que, joder, hay gente que el único motivo por el que no vive debajo de un puente es porque está en una casa ocupada. Está en un piso ocupado de un banco y van cambiándolo cuando lo tiran a la calle, y básicamente ese es uno de los pocos motivos por el cual pues no están ardiendo ahora mismo los barrios de España, porque existe desde hace tiempo cierta, no sé cómo decirlo, no la vista gorda, pero un cierto grado de permisividad con las ocupaciones, porque si no, esto ya iba a estallar por todas partes. Y un problema grave era esto, es decir, los problemas que tenían familias pues que por distintos motivos, o por ejemplo migrantes que sí que están ya regularizados, pero que igual el dominio que tienen del idioma y de la administración española, yo creo que cualquiera que haya tenido... Quiero decir, si alguna vez habéis tenido que pedir una beca y sabéis la faena que es eso, o alguna vez habéis tenido que pedir, yo que sé, un acceso a una vivienda de VPO, o sea, sabéis cómo van estas cosas, sabéis lo lentas que son, sabéis a veces las movidas de tienes que ir en horario de oficinas, o de repente el tipo que te tiene que atender no está. Claro, pues estas cosas ahora imaginaoslo con una parte de la población que, bueno, hay una parte pequeña, pero relevante, que puede incluso en la práctica no apañarse bien con la lectura, es decir, ya sea porque son inmigrantes que todavía no manejan el idioma, o en España hay una cierta tasa de analfabetismo, no altísima, pero en los municipios, yo recuerdo una vez analizando un municipio que la tasa de alfabetización es del 82%, hostia, la de analfabetismo es del 18%, ¿vale? Y supongo que ahí entrará pues gente muy mayor, que no es analfabetismo integral, ¿no? Pero es no aclararse bien, y un poco estas cosas de la burocracia como que hacen todavía más difícil llegar las ayudas. Sí, de aquella experiencia creo que también había una cosa interesante, que era el hecho de cómo parte del activismo social, al fin y al cabo, lo que hace es actuar complementando al Estado en pues intentar ayudar a esta gente a aclararse un poco. O sea, yo me acuerdo de este hombre del que estabas hablando, que básicamente lo que hacía era eso, era ayudar a la gente más pobre, a la gente que no había forma de que se pudiera aclarar por todos los motivos que has comentado, pues a poder rellenar los papeles y decirle qué papeles, llevarlos a las instituciones y todo esto. Y pelearse, sí, de denle a esta gente una ayuda ya. Claro. Sí. Vale, pues no sé si te parece, pasamos ya a otro apartado que quería comentar,
Y es, bueno, vale, pues ya hemos visto la pobreza, la magnitud que tiene, la medida que... es que me gustaría decir que es un parche, pero es que no es un parche, ¿vale? Se le va por todos lados. Ya las cuestiones sistémicas del propio capitalismo que causan esto. Y lo quiero hacer básicamente con una cosa, conducirle esta parte un poco con las declaraciones que hacen los parlamentarios, bueno, que hicieron los parlamentarios cuando se aprobó la ley. Y es una cosa que creo que mola mucho porque muchas veces, básicamente desde que el parlamentarismo existe, es parlamentarismo y estas cosas, que los mismos políticos burgueses son los que muchas veces señalan los problemas con total claridad, como lo haríamos los comunistas. Y evidentemente no llegan al fondo del problema, no llegan ni muchísimo menos a las mismas soluciones, pero que en fin, que los señalan con claridad. Entonces mola un montón citarles para demostrar cómo está la cosa. Pues dale, empieza. Vale, pues mira, por una parte decía el señor Escrivá, que es el ministro autor de la medida, decía: las carreras laborales son ahora muy volátiles. La realidad del empleo precario afecta a muchos trabajadores y la pobreza laboral, lo que los anglosajones llaman working poor, es un trabajador pobre. Es que me encanta. Es como los anglosajones lo llaman el working poor porque ellos hablan en inglés, capullo, ¿no? No porque sea un término ahí. Pero queda mucho mejor. O sea, a mí me dices working poor y digo, coño, ya no son pobres. Sí, o sea, lo que en Cuenca le llaman el trabajador pobre. Claro. Dice, es un fenómeno lamentablemente cada vez más frecuente. A mí el cada vez más frecuente me mola, digamos, es interesante. Porque lo que está diciendo es que cada vez hay más trabajadores pobres. Y es que esto es verdad. O sea, venimos en la última década, hemos llegado a un punto en el que las cifras de trabajadores pobres llegan prácticamente en España al 14%. O sea, gente que está trabajando, el 14% es pobre. O sea... ¿Os acordáis, esto para la audiencia, os acordáis de cuando en el manifiesto comunista Marx decía algo así como que el capitalismo es el primer sistema en el que la clase dominante va tan a full a garantizar sus privilegios que llega a aplastar la base de su propio sustento, ¿no? Que son los trabajadores? Pues aquí tenéis un esquema, o sea, aquí tenéis un ejemplo perfecto. Es decir, se supone que la única gracia que tiene un contrato laboral es que tú trabajas y a cambio te dan lo necesario para volver al día siguiente a trabajar y así hasta que caigas deshecho. Y es que ahora ni eso. Sí, tal cual. Y de hecho esa es una cara de la moneda, por así decirlo, y luego está la otra de los parados. Los parados precisamente sabemos, o sea, sobre todo en España, que no es precisamente la excepción a la regla, y de los parados casi la mitad son también pobres. Y en España hablar de parados es hablar de pues unas cifras flipantes, que llega a picos de 20 y pico y se mantiene en más de 10 de forma prácticamente permanente. Y bueno, aunque en España es especialmente acusado, eso también es una cuestión que pasa en el resto de Europa. O sea, no es que aquí seamos especialitos y nuestro capitalismo sea de amiguetes y tal. No es una cuestión intrínseca al capitalismo. Sí, hay un paro estructural tremendo, especialmente desde los 80, con un poco la quiebra del proyecto este keynesiano, así un poco que le llamaban, pero el proyecto este de un poco de desarrollo de monopolios con base estatal. Cuando hemos pasado ya a un paradigma de monopolios con que su producción se desarrolla internacionalmente, pues como que cambian muy rápido de sitio. Las fábricas, las oficinas se llevan la producción y se llevan el asesoramiento técnico a otra parte con mucha facilidad. Luego ha habido una serie de avances tecnológicos también. Es como que han venido a coincidir dos o tres cosas muy heavies. En España, además, pues bueno, sí, tenemos problemas endémicos de modelo productivo dentro de ese paro estructural que hacen que nuestro paro estructural sea más acusado. Pero el paro estructural es una cosa de la que se habla en toda Europa. Solo que en otros países funciona de otra manera. En Alemania son los llamados mini trabajos. Sí. ¿Vale? Mini jobs. Que suena mucho mejor. Bueno, lo que los anglosajones llaman mini jobs. Claro. Aquí llamamos pequeños trabajos.
Bueno, total, que o sea, es interesante de todo esto también ver que no es una cosa nueva, que si tú te vas a... O sea, joder, Marx y Engels describían también la situación, o sea, esta misma situación de una forma, evidentemente, con sus diferencias de etapas históricas y tal, pero de una forma muy similar, hablando pues del ejército industrial de reserva y todo esto, vaya, que no es una cosa de ahora que nos hemos vuelto raros o todo eso, sino joder, que la precariedad de la clase obrera no es un invento nuevo, por mucho que ahora mole hablar del precariado o te venga los Jones y todo eso, ¿vale? Que es una cosa teorizada ya como algo intrínseco al capitalismo desde hace ya bastante. Bueno, luego también hay una cosa bastante interesante que dice también nuestro querido ministro Escrivá, que dice que el problema estructural de la pobreza, dice, tal cual, no remite en épocas de bonanza, pero se magnifica en épocas de crisis. O sea que ya no tenemos solo la situación jodida, digamos, de cuando no hay una crisis, que sigue siendo muy jodida porque altas tasas de paro o altas tasas de pobreza y tal, sino que es que en la crisis se va todo a tomar por saco. O sea, aumentan agresivamente los parados, los trabajos se precarizan y tal. Y que esto al final no es tampoco una cosa coyuntural de tirar mala pata a haber nacido cerca del 2008 y tal. Que, joder, que las crisis son coyunturales al capitalismo. Eso lo tiene claro, además, mola un montón porque lo tiene claro todo el mundo. Cualquier economista lo es. Menos los de izquierda, menos la gente de izquierda. Lo tienen claro, todos los putos parlamentarios de centro y centro derecha lo tienen clarísimo. Básicamente esa cuestión, y de hecho esto se relaciona con la actualidad con joder, que no me acuerdo quién era exactamente, si Intermon Oxfam, pero básicamente venía avisando de que en breve otras 700.000 personas van a entrar en la pobreza en España con la crisis que ha desatado el coronavirus, pero cuyas condiciones pues básicamente eran capitalistas. Entonces tenemos esto, situación jodida, situación muy muy jodida en las crisis periódicas. Y además hay algo también bastante interesante, que es que en estos momentos de crisis después básicamente hay reestructuraciones pues muy agresivas de las burguesías, pues básicamente porque es un momento en el que las empresas más poderosas pues tienen la capacidad de absorber a sus competidores, de abrir campos de negocio por otros sitios y tal. Entonces, sí, también hay vuelcos de estos de países a lo loco, hay invasiones, hay golpes de estado, hay derrocamientos, con lo cual es que se altera en una crisis capitalista mundial, ¿no? Es como que se altera todo el panorama y hay empresas que se van a pique y hay empresas a los que, pues bueno, les quitas de en medio la competencia. Sí. Y en estos momentos lo que sucede también es que, claro, como cambia tanto pues lo que dices, o sea, no solo el sistema productivo, sino el político, todo se va al garete, cambian hasta las profesiones, por así decirlo, o al menos las profesiones que la burguesía demanda, o los puestos de trabajo que demanda. Un ejemplo facilón, por así decirlo, pero bueno, es bastante común, el tema del ladrillo en España, que bueno, pues podría haber gente que se dedicara a eso, pero que luego tiene que cambiar de profesión y eso le trastoca la vida y tiene mucho que ver con lo que decía también el ministro de que las carreras laborales son ahora muy volátiles. O sea, que es que, pero ya no solo en tiempos de crisis, es que con cualquier volantazo que te pegue la sociedad, realmente te tienes que hacer esto que llaman reciclar, ¿vale? No sé si en inglés sonaría mejor, pero va. A mí me encanta el ministro Escrivá porque parece que no gobierna el cabrón. O sea, podríamos invitarlo al podcast a que hablara él también. Que no vaya con él. Que sea cosa de otros. Sí, no tiene un poco... A mí me da un poco esa sensación, es como, tío, eres ministro, o sea, dime que las cosas van a ir bien, cabrón. Claro. Dime que vas a hacer algo. Bueno, sí, supongo que en su cabeza él está haciendo algo, el IMV. En plan, ¿y qué estás haciendo? No te preguntes qué puedo hacer yo por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por mí. Claro. Es que dice, el panorama es una puta mierda y vamos a presentar esto, que no es nada. Y cuando le preguntaba incluso otro parlamentario, oye, y esto es que no llega casi nadie de la población, y dice, ya, bueno, ya tal, ¿no? ¿Lo vas a pagar tú? Claro. Tenía que haberle preguntado eso, ¿que lo vas a pagar tú, chulo? Okay.
Pues, Bueno, pues sí. entonces, entre esto, digamos, esta situación esencial del propio capitalismo, también el cómo el capitalismo se aprovecha de otro tipo de opresiones precapitalistas, pero que sabe hacer completamente suyas y las sabe adaptar y las sabe poner a su favor, por ejemplo, de género o el racismo y tal, que sistemáticamente empobrecen, apartan de la sociedad pues a distintas partes de la clase trabajadora. Pues joder, que estamos con una imagen global muy jodida. Y esto también quería remarcar que, joder, que no es por quitar la imagen del burgués maligno, que bueno, que también existe, no es una cosa que no tenga ningún sentido, pero que sobre todo al fin y al cabo cómo se aprovechan estas opresiones, pues porque por las propias dinámicas del capitalismo, porque hay determinados sectores de la burguesía que lo fomentan de manera indirecta o directa para su beneficio, porque les interesa mantener pues a la inmigración pobre, cuestiones de ese palo, ¿vale? Una cuestión de dinámicas sistémicas. Entonces... No, claro. De hecho son bastante sinceros con esto. Hoy había un empresario cántabro, no sé si era presidente de la patronal de hostelería de Cantabria, que ha salido y ha dicho el tío muy sinceramente, o sea, realmente cuando les preguntas sobre el tema son bastante sinceros. Y él decía que le daba miedo que el IMV pudiera tener un efecto llamada que hiciera que la gente no buscara empleo. Es decir, lo gracioso sobre la burguesía o los liberales es que cuando ellos quieren decir, o sea, vale, lo dicen de esta forma amable, pero vamos a darle la vuelta. Es decir, él lo que está diciendo es, suponiendo que sea verdad que vais a sacar a mucha gente de la pobreza, entonces ¿por qué van a venir a trabajar para mí? Si el único supuesto de que trabajen para mí es que son pobres como ratas. No, en el fondo no es una mentalidad conspirativa, porque puedes literalmente buscar en Google y en las últimas 24 horas algún empresario pues habrá... O sea, es que es en plan... A veces, ¿no? Como que nos montamos la peli de, uy, es que esto que digo suena muy conspirativo, voy a hacer una táctica de estas de club de debate de estos cutres, en plan, no, pues no sé qué filósofo conservador dijo una vez no sé cuántos que respalda mi tesis, chúpate esa, no lo dijo Marx, lo dijo... Y dices, no, pero si es que, o sea... La burguesía no se calienta tanto la cabeza, quiero decir, son educados, pero que cuando te tienen que decir, mira, no saques a gente de la pobreza, porque es que si lo sacas de la pobreza no van a querer trabajar por una miseria para mí, lo dicen y punto, que no se le caen los anillos. Sí, o sea... sí. Tiene la virtud que la verdad los análisis los facilita bastante, O sea, también la Unión Europea, el FMI, deja muy claras estas cosas también. Así que oye. Sí, pero porque hay que pensar que lo hemos dicho alguna vez en este podcast, pero que, joder, es la misma clase social que no hace ni un siglo estaba midiendo cráneos a ver cómo justificaba biológicamente el subdesarrollo del trabajador frente al emprendedor, ¿no? Y bueno, está a poco de volver a esto. We are experiencing technical difficulties. Sí, iba a soltar mi chapa de la sobrecapacidad y la crisis estructural actual del capitalismo, especialmente del sector productivo. Pero bueno, la idea de fondo, ¿vale? Es que el capitalismo se ha metido en un fregado que no sabe ni dónde se ha metido a base de invertir para sacar ganancias extraordinarias, invertir cada vez más en apuestas tecnológicas, cada vez más complejas, caras, que requieren más material, hasta que tiene un fenómeno del que los propios capitalistas te hablan, que es la sobrecapacidad, ¿no? Que ya no es que tengas sobreproducción, sino que tienes demasiada capacidad de producir desaprovechada, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque una fábrica capitalista tú no la puedes dejar sin funcionar, es decir, si la dejas sin funcionar es coste de oportunidad que estás perdiendo, es una inversión que no estás amortizando al máximo posible, o es una máquina que vas a tener que vender por debajo del precio por el que la compraste para minimizar pérdidas. Entonces, en última instancia, es una huida hacia adelante en el que tarde o temprano algún burgués se tropieza y encima todos van detrás porque están interconectados por 1000 hilos unos a otros, ¿vale? Entonces...
un poco nos encontramos en esta situación de difícil retorno por parte del capitalismo, que bueno, nunca hay que decir nunca, ¿no? O sea, yo creo que siempre nos pueden sorprender. Igual Elon Musk se pone a hacer minería en la Luna y entonces el capitalismo tiene una ganancia extraordinaria, o hay una guerra de aniquilación total y después pues se retoma la tasa de ganancia, pero desde luego vamos para abajo, para abajo, para abajo, y estamos en mínimos históricos absolutos. Entonces, pues eso, ¿no? Que es un poco también lo que nos muestra por qué estas apuestas reformistas cada vez son menos ambiciosas, que esto sí que me detendré un poco luego en este tema. Y de hecho, un poco quería que pasáramos, si puede ser, al aspecto más político de la reforma, ¿no? Porque esto es el gobierno más progresista, y tú mismo haces notar en el análisis que, bueno, pues que por una parte se ve muy bien lo que es la socialdemocracia, por otro lado se ve muy bien cómo han sido las promesas respecto a lo que es al final, las promesas respecto al IMV respecto a lo que es al final, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poquito esto. Vale, a ver, vamos con eso, con la parte de por qué salen estas cosas, porque yo qué sé, si tuviéramos una visión demasiado infantil, digamos, y maniquea de la sociedad, sería, bueno, ¿y cómo es posible que la burguesía en su dictadura plenipotente, digamos, permite estas cosillas, ¿no? Porque suena social, suena dinero para pobres y suena poco amable para la burguesía. Entonces, lo que vamos a hablar de esto es, pues, bueno, ver un poco cómo funcionan las democracias burguesas y cómo aún así, en cuestiones, medidas de aparente carácter social o parcial carácter social como esta, tiene su parte de claro beneficio para la burguesía. Sobre todo porque esta medida viene muy desde arriba, es decir, sí que es verdad que se puede considerar que indirectamente pues es preventiva frente a posibles estallidos sociales, o un poco porque la gente venía calentita, pero esto no es el resultado de, yo que sé, un movimiento de lucha por el IMV súper amplio, que ha estado en la calle y al final, pues mira, no te damos el IMV, pero te damos esto. No, para nada. Medida cortísima y que, como dices, venía de arriba. O sea, precisamente es el FMI, la Unión Europea, o sea, como pistas, ¿vale? De por dónde pueden ir los tiros, los que ya indicaban el tipo de medida que tenía que ser. Otra pista de cómo puede molestar o no a la burguesía una medida como esta es que también todo el Parlamento ha votado a favor de ella, salvo Vox, que se ha puesto en abstención por una cuestión, sobre todo entiendo que estética, ¿vale? Para intentar ser, pues, esa verdadera oposición y tal. Pero que vaya, que tiene el consenso de todo el Parlamento para sacarla adelante. Claro, o sea, pensemos que ha votado a favor el Partido Popular, que es el artífice de los mayores recortes sociales durante la crisis. Vamos, que me imagino, ¿no?, que si lo vota a favor, pues esto no será precisamente la toma del Palacio de Invierno. Claro. No tienen demasiado miedo por esto, ¿no? A ver, en primer lugar, hay que tener muy en cuenta que esta medida, aunque sí venía dicho en los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos, esta medida no viene acompañada de ningún tipo de impuesto especial para financiarla a la burguesía o, yo qué sé, o a las rentas más altas, ¿vale? Digámoslo así, ya está. O sea, no tiene ningún tipo de carácter con impuestos y todo esto que lo financie. ¿Cómo se va a financiar? Lo decía el ministro, nuestro ministro bolchevique de discurso, no tanto en la práctica, decía él mismo que básicamente a través de los presupuestos generales del Estado, punto. Que de ninguna manera iba a venir acompañada con ningún otro impuesto. ¿Esto qué significa? Joder, esto significa que es algo que paga el Estado, que no es precisamente una transferencia de renta de las más altas o de la burguesía, ¿vale? No es una transferencia de renta de la burguesía hacia las capas más pobres de la clase obrera, sino que es el grueso de la clase obrera el que va a terminar pagando la mínima subsistencia, pues de estas capas que están en la extrema pobreza. Claro, esto es interesante, ¿no? O sea, incluso dentro de la lógica burguesa,
de que el dinero de los burgueses es de los burgueses legítimamente, es que aquí este gasto extra se va a pagar con lo que ya había. No lo van a pagar los más ricos, no lo van a pagar los que se les está permitiendo hacer lo que les da la gana con las compañías, abrirlas o cerrarlas un poco a conveniencia, aunque haya habido una pandemia, aunque haya una pandemia en marcha. Sino que se va a pagar pues con lo que se estuviera pagando ahora, que fundamentalmente son aportaciones directas de la clase trabajadora y las capas medias en todo caso, donde evidentemente sí, la burguesía pone una parte mediante impuestos, que es una parte que está ahí, tendría cojones que no fuera así, pero sabemos que hay 1000 mecanismos para evadir esos impuestos en la práctica y al final pagar en términos absolutos pues no mucho más que el resto de grupos sociales, pero sobre todo es el hecho que en ningún caso hay transferencia de renta en el sentido de que no se está incrementando la carga sobre estos sectores, ¿no? Sobre los muy ricos, por así decirlo. Y tiene gracia porque ya nos quejábamos, que jóvenes ingenuos éramos, ya nos quejábamos cuando el debate electoral de que lo que pedían los partidos de izquierda, ¿no? El partido más a la izquierda que se presentaba a las elecciones con opciones de salir, que era Podemos, lo que estaba pidiendo era los impuestos de cuando José María Aznar y ni eso al final. No. De hecho, bueno, es que lo veremos luego, es que es una pasada, cómo han ido rebajando y rebajando. Entonces, vemos por una parte que no lo paga ni mucho menos la burguesía y vemos por otra que tampoco, o sea, a pesar de que lo pague, pues eso, fundamentalmente la clase obrera y tal, es un porcentaje del PIB tan pequeño que tampoco compromete las imposiciones presupuestarias de la Unión Europea en cuanto a pago de deuda, en cuanto a dirección de políticas del Estado español y todo esto. O sea que vamos, no toca nada ni en lo más mínimo de los intereses de la burguesía. Luego, en segundo lugar, también hay otra cosa bastante interesante y es que, como hemos visto antes, se trata de una cantidad tan pequeña y a un sector de la población con unos ingresos tan absolutamente mínimos que ni siquiera puede ofrecer una competición dentro del mercado de la mano de obra, digamos. O sea, ese burgués que tú has sacado antes que decía, joder, es que a mí me da miedo que me vaya a costar más pagar a los trabajadores que sacan adelante mi empresa. No, es que lo que estamos hablando aquí es que es una cosa tan pequeña que ni siquiera sucede eso. Puede estar tranquilo. Le mandamos un saludo y un abrazo y que se tranquilice, que vamos a seguir siendo pobres y trabajar para él. Entonces, eso por una parte. Pero es que, coño, la otra cara de la moneda al decir que es tan bajo, es que es tan bajo que supone que no hace competencia en el mercado de la mano de obra, pero supone un complemento para compensar bajísimos salarios de determinados sectores. Que joder, que en España teniendo hostelería, teniendo turismo, teniendo el rollito del trabajo flexible, porque ahora todos somos autónomos y a todos nos van estas movidas, lo que hace es, por una parte, aliviar la presión social contra estos sectores de la burguesía que imponen este tipo de condiciones y abaratar también lo que les cuesta a ellos la reproducción de mano de obra. Entonces, por esa parte también es muy interesante, porque luego a esto le añades que habrá incentivos para los empresarios, porque nuestro querido amigo y presidente de la COE también se ha asegurado de que vayan a haber incentivos y sellos sociales y tontería para las empresas que terminen contratando. Ay, qué cojones que tienen, ¿en serio? Sí. Esta parte del análisis me la había saltado y no la había leído. Qué huevos que tienen. Que encima les va a salir a cuenta. Madre mía, qué fuerte, por favor. O sea, lo explicamos, ¿vale? Para hacer hincapié. O sea, no solo es una reforma que es una mierda y se queda cortísima y tal, sino es que además, para que no lloren los empresarios, si contratan a una persona que está recibiendo el IMV, van a recibir una prestación. Es decir, va a haber paguita para el empresario que contrate al pobre que se ha llevado la paguita. Tócate los cojones, mariloles. Vale. Tal cual. Bueno, y a esto pues vaya que
o sea, existe la posibilidad joder, que ciertas condiciones precarias se cronifiquen en la medida en la que, bueno, pues si es un complemento que puede mantener cierto equilibrio vital de esa persona con un trabajo de mierda, temporal, estacional incluso y tal, pues mantener la situación precaria de algunos sectores. Sí, es que esto, claro, esto no sabemos por dónde va a ir y aún le queda recorrido, porque esto abre pie a que exista el sistema del IMV, igual que existe el sistema de pensiones u otros, pero no sabemos cómo va a evolucionar y al final estos son como los distintos sistemas de fomento del empleo juvenil, ¿no? Que han acabado generando la cronificación de la pobreza juvenil de la clase trabajadora joven, porque bueno, pues hay empleos que se han especializado en contratar jóvenes para encima acceder a los incentivos que tiene contratar jóvenes. Pero para no hacerlos fijos los echan a la calle para contratar nuevos jóvenes y siguen accediendo al incentivo de empleo, o sea, los incentivos que tiene contratar a jóvenes, su primer trabajo, y así hasta el infinito. Entonces, claro, es que tampoco sabemos si incluso esto va a ser una forma más, ¿no? En la que por un lado pues el Estado maquilla las cifras de paro a base de mini jobs, que dirían los anglosajones, y por otra parte bueno, pues generan todavía más rotación de mano de obra entre grupos de edad diferentes y desde luego con unas perspectivas aterradoras, porque pensemos que si ahora empieza a haber, por ejemplo, deslocalizaciones de empresas, vas a tener una parte de la mano de obra que está cualificada porque ha estado en empresas industriales y tal, tiene capacidad de operar máquinas y demás, ¿no? Que ya no son unos chiquillos que acabamos de salir del huevo y es nuestro primer trabajo y está la excusa de somos... No, te puede dar incluso acceso con incentivos a mano de obra ya experimentada de alguna manera. En un hipotético caso, quiero decir, asumiendo que eso hoy en día todavía no va a ser así porque es un programa de corto alcance, pero que esto según se desarrollen, pasen los años, pues ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Que tú primero pones un poco la infraestructura y luego esto va creciendo y las empresas se van haciendo a la idea y se van adaptando a ello. Claro, o sea, que no es una promesa absoluta de que vaya a ser así, pero vaya, se dan las condiciones, es una cuestión similar a otros tipos de prestaciones como comentas y joder, que es una posibilidad muy real. Vale, luego otra cuestión, y aquí igual es un poco tabú, es al comentar, joder, que a la burguesía en general no le conviene que hayan pues, grandes capas de la clase obrera en la extrema pobreza. O sea, joder, que si la burguesía fuera simplemente súper maligna y quisiera el infierno sobre la tierra, cosas así súper exageradas, muy maniqueas y tal, pues quizás sí, pero que no es la realidad y que la realidad es más compleja que eso y que bueno, que al fin y al cabo, salvo sectores de la burguesía muy concretos que sí que les puede interesar que determinados sectores se mantengan en esa situación, en general no. ¿Por qué en general no les interesa que hayan grandes cuotas de extrema pobreza? Por una parte, porque estas personas están, como es evidente, por una cuestión monetaria, fuera del circuito de consumo de masas, que es bastante relevante. Sí, ¿no? De hecho, bueno, teorías económicas burguesas enteras, en plan, pues eso, la de Keynes, que es la más conocidilla, supongo, a poco que te interese así la política un poco más, se basan en eso, en vamos a fomentar el consumo y así todos estamos contentos. Los trabajadores porque tienen más dinero en el bolsillo o menos gastos estructurales, ¿no? Y pueden consumir más, y los empresarios pues porque los trabajadores consumen más. Sí, que a Pablo Iglesias le encanta ese rollo de decir, oye, tú si vas a preguntarle al dueño de un bar por qué le va mal, no te dirá que es por los impuestos, te dirá que es porque no entra gente en su bar. Pues ese claro, es el problema de que la burguesía tenga contradicciones y por un lado quieren que compren en su bar, pero por otro lado no quiere que compren ningún otro, y además quiere que compren su bar pero sea suficientemente pobre como para contratarlo en su bar. Todo con orden y en la buena dirección, sí. Bueno, otra razón, y esta es muy interesante, y es que las personas que están, como decíamos, en riesgo de pobreza y tal, que dicen ellos, ¿no? Que sí, tal, también están en riesgo de exclusión social. Esto significa cierta marginación. Esto significa que buena parte de estos sectores no
están preparados para desempeñar algunos puestos de trabajo. Y esto es interesante no solo porque, digamos, a los empresarios les interesa tener mano de obra, porque no, o sea, para trabajar como mano de obra, digamos, porque sí, es un poco como que rompe el ejército de reserva, ¿no? Que decía Marx. O sea, rompes la reserva de parados útiles, porque claro, si tú al final tienes un montón de parados, pero son tan pobres que es que están fuera de todo, es decir, están desactualizados en las habilidades de trabajo, o incluso hay cierto grado de alcoholismo, drogadicción, todas estas cosas que van asociadas a la exclusión social severa. Toda esa gente no es competitiva y por tanto no sirve a los empresarios para lo que sirve un pobre a los empresarios, que es para hacer tender a la baja las condiciones de vida, porque no son competitivos, es decir, no son susceptibles de acabar siendo proletarios otra vez, y por tanto pues no son una molestia, digamos. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Los mendigos que viven en la calle no son parte del ejército industrial de reserva. Es decir, no son útiles para los empresarios, para presionar a la baja las condiciones de trabajo, porque en el grado de producción actual un mendigo no está en situación de atender la inmensa mayoría de puestos de trabajo, y por eso la derecha digamos, quiere la cantidad indicada de pobreza, y esta vez lo digo totalmente en serio, quiero decir, y por eso las políticas anti-homeless, anti-mendigos, homeless que dicen los anglosajones, son tan duras, son tan criminales, ¿no? Porque es que el homeless es como el pobre, que es tan pobre que es que el capitalismo ya no lo puede tolerar, porque ya no le sirve para nada, es una rémora social. Y es que es precisamente, o sea, no solo es esta medida, sino que todas las medidas de carácter social tienen como primer objetivo, o como segundo, pero no mucho más atrás, todo el tema este de orientar a la empleabilidad, inserción de no sé qué, o sea, que básicamente es o que vayan a trabajar, o que se sumen al ejército industrial de reserva, que sí, se vamos, sumen como parados, que hagan competencia de mano de obra, vaya. Que no se hagan pajas los estudiantes de ciencias políticas con que esto va con un nuevo paradigma del no empleo, en el que el Estado capitalista de repente ha decidido que tiene que darnos una paguita. No, o sea, esto va de darte la paguita para que no vivas debajo de un puente y puedas presionar a la baja el empleo de tus compañeros que curran en el Decathlon. Para hablar rápido y claro, ¿vale? Claro. El paradigma sigue siendo parecido. Y bueno, también está lo que tú comentabas antes, el tema de la conflictividad social, que a ver, que de normal no tiene por qué pasar nada escandaloso que pueda molestar demasiado a los intereses, digamos, de la burguesía, a sus negocios y tal, pero que en un momento dado en el que se tambalea un poquito el sistema, que como hemos hablado antes no es una cosa tan extraordinaria el capitalismo precisamente, pues sí es un peligro social, vamos, que haya mucho pobre. Sí, además, de hecho, bueno, tenemos ejemplos de eso, unas protestas que hubo en los 2000 en Reino Unido, sobre todo eran inmigrantes o trabajadores pobres muy excluidos, que claro, es que la forma en la que protestaron cuando un policía mató tal, o sea, cuando hay un disparador externo que hace que salgan a la calle, su nivel de rabia, desapego a todo y tal es muy fuerte. Entonces igual no protestan en el sentido político de la palabra, pero pues sí protestan, y todo se mezcla con saqueos, quemas de coches, todas estas cosas que continuamente podemos ver, ¿no? en los estallidos espontáneos de los vecindarios y grupos sociales más pobres. Y bueno, toda esta parte a mí me parece súper interesante porque, bueno, claro, tiene mucho que ver con lo que has comentado antes, de que básicamente lo contradictorio absolutamente que es el capitalismo. O sea, que por una parte están las cuestiones esenciales del propio capitalismo que empujan a grandes masas de la población a la pobreza, a la precariedad tal, y por otra intentan pues empujarlas un poquito menos hacia la pobreza más extrema. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, pero vamos, sin efecto y de una forma realmente, caótica.
Caótica absolutamente. Vale. Otro de los motivos para entender el porqué de la medida, bueno, viene otra vez la idea aquella de que, bueno, pues que las democracias no son solo el reinado de la burguesía oculta y parapetada en el Parlamento y que nos manejan a todos mediante tal, que un poquito de eso hay, por supuesto, pero por unas cuestiones más complejas, más que tienen que ver con una construcción histórica de las democracias burguesas, pero joder, que no es solo eso, que hay muchos sectores de la burguesía, hay también participación de capas medias en la política, y bueno, esto hace que la situación sea más compleja. Que el otro, bueno, haría mucho más sencillo el análisis, pero lo que pasa es que no tiene mucho que ver. Entonces, básicamente esto, sí, aquí lo que vemos es que, bueno, pues sobre todo hay pues ciertas fuerzas progresistas que más o menos tienen que cumplir un determinado papel de cara a la galería y que, joder, que es verdad que yo no creo que a Pablo Iglesias le flipe que hayan muchos pobres en España, también es verdad. Entonces, por una parte, que sí que quieren hacer algo. Bueno, vi un meme de la extrema derecha que era algo así como que Pablo Iglesias sí quería que hubiera pobres, entonces por eso él estaba proponiendo las medidas laborales que proponía para que las empresas quebraran, así habría más descontento social y entonces él podría dar paguita y tener más votos. Y es un plan perfecto. Claro. ¿Te imaginas? Es la otra cosmovisión del mundo. El clientelismo social comunista madre mía. Sí. Bueno, pues eso, por una parte, Pablo Iglesias en su maldad infinita pues no tanto y no quiere que se muera mucha peña, y por otra, como hemos visto, a la burguesía pues le da bastante igual, incluso le beneficia. Entonces, bueno, pues ¿qué sale? Pues una medida como esta, que es sumamente corta. El factor que creo que está muy bien razonar es, joder, el tema de cuando una medida de este tipo, que ya hace mucho cuando viene impulsada por la clase obrera, cuando no es simplemente la ocurrencia de la socialdemocracia española, pero bueno, que viene realmente dictada del FMI y de la Unión Europea. Que joder, que lo que pasa en esos casos es que precisamente no estaríamos hablando de un porcentaje del PIB tan escaso, sino que estaríamos hablando de algo mucho mayor, algo que luego sería mucho más fácil aumentar o defender contra pues tiempos más reaccionarios, que igual, joder, que sí vendría acompañada de un impuesto a la burguesía, que joder, que evidentemente pues no sería la revolución consagrada, eso está clarísimo, pero al fin y al cabo sí sería una reforma que haría algo, pero o sea, que pondría en algún tipo de molestia a la burguesía, pero es que esta no lo es y viene acompañada con un montón de trampas. Y es por eso que el PP la vota a favor. Claro, la casualidad. Y vaya, que es algo a tener muy en cuenta también, precisamente. Y joder, que esto tiene mucho que ver también con la situación del reformismo, sobre todo bueno, en los países imperialistas, en los estados imperialistas, que se queda absolutamente sin margen por una parte, porque no vienen precisamente impulsados por ningún tipo de fuerza pujante de la clase obrera. Por otra parte, la cuestión de la tasa de ganancia, porque se va reduciendo progresivamente, y el boom aquel del neoliberalismo hace mucho que se va agotando, que no tenemos ya una burguesía que esté dispuesta mucho a ceder para contentar algunas cosas, y, claro. Y vaya, que los reformistas mucho. Cada vez son menos reformistas, pero porque cada vez tienen menos reformas. Sí. Cada vez son más gestionistas. Y más del discurso y menos de hacer algo. Sí, más de hablar y menos de dar trigo, está claro. Pues bueno, es interesante. Si te parece, un poco para ir pasando, vamos a pasar ya a la parte, así para ir terminando, la parte esta de Podemos, ¿no? Porque claro, una parte es la socialdemocracia en el sentido de, bueno, pues es un partido de Estado, es un partido del capitalismo que sí tiene muchos afiliados obreros, pero que en el fondo siempre va a hacer este tipo de reformas desde arriba, a no ser que se lo exijan en la calle. Pero luego hay una serie de partidos, que en España pues destaca Podemos, que adquieren ese rol, ¿no?, de negociador de la calle en las instituciones. O sea, es el rol es un poco el papel que pretenden hacer ver a la calle, o que pretenden pactar con la calle, ¿no?, con la fuerza social existente.
Entonces sería interesante un poco que cuentes esto que decías antes, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la postura de Podemos al respecto. Sí. Porque además hacen como que no ha pasado nada. Es como... magia. A ver, es que básicamente, si alguien tiene la oportunidad de verdad que se vea la sesión del Congreso de los Diputados, sé que es una sugerencia poco atractiva, pero bueno, yo al menos estoy muy viciado últimamente a las sesiones del Congreso y de las comisiones del Senado, porque son súper divertidas y son muy útiles. Oye, pero cada bueno, uno. Se montan los líos. Yo antes veía que no hay quien viva y ahora me pasaba esto, te lo juro. A ver, el rollo es que Pablo Iglesias, al empezar el punto que tenía que ver con esta medida, es que tiene la valentía, vamos a decir, de subirse al estrado y decir, cito, luego diré fin de la cita. Dice, es un momento muy especial para mí. Hace 6 años, cuando nació mi formación política, el ingreso vital era una de las propuestas más importantes y se nos dijo de todo. De todo, ¿sabes? Como diciendo, bueno, nosotros teníamos aquí la verdad, éramos súper radicales. Y es que ni recuerdo eso. O sea, para él habrá sido súper trascendente, pero yo solo recuerdo que llevan 6 años de pegarse de hostias contra la pared. Bueno, pues esta se ha dado una muy buena. Porque, bueno, yo no sé si alguien se acordará de esto. Hombre, lo de... ¿Cómo era? Lo de la renta básica universal que eso traía sí. Podemos. Eso, joder, es que se refiere a eso el tío, ¿eh? Ah, o sea, vale, que está dando gato por liebre, vale. Pero gato por liebre, pero de una forma que de verdad es que es como que, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza, cabrón? O sea, ¿cómo nos estás intentando colar que esto tiene algo que ver con aquello? O sea, aquello eran 145.000 millones de euros, lo que estimaba Podemos que iba a costar la renta básica universal. Es que como encima son valientes, lo tienen que poner por escrito. Tienen que poner cuánto va a costar, porque claro. Bueno, esto si no me equivoco, porque cuando estuve mirando el tema se lo pillaron cuando lo dijo a escondidas, ¿eh? No a comisión con economistas y no sé qué rollos. Ah, vale. Pero bueno, fue de boom. Luego enseguida quitaron esto, pero bueno. El tema es que si miras el ingreso mínimo vital, te quedas con que es 50 veces menos, bueno, casi, la verdad, por no mentir, que luego no se diga. El ingreso mínimo vital es casi 50 veces menos que aquello que dice este tío, que era lo que se aprueba hoy y que tanto le decían. De hecho, se dio un momento súper gracioso en esa misma sesión del Congreso, porque la portavoz del Partido Popular se subió, miró a Pablo Iglesias y le dijo, no mienta, esta no es su medida, y ahora a partir de ahora me voy a dirigir al ministro Escrivá, que es el autor de la medida. Se gira y le empieza a hablar al otro. ¿Vale? Dios, me ha dolido a mí la hostia. Esa es una de esas hostias que matan a los dos. Matan a Pablo Iglesias por el golpe y a la del PP por la onda expansiva. Claro. Madre mía, qué fuerte. Para ponérselo en bucle. O sea, eso es una pasada. De hecho, yo quería detenerme un momento, porque ya de por sí la renta básica universal era una reivindicación de estas utópica bastante de pardillo. Quiero decir, si haces... Esto es una cosa que quería aprovechar y así un poco para terminar con las conclusiones y tal. Más o menos lo hemos cubierto todo y de la naturaleza de Podemos, que en el análisis hablas del tema, como hemos hablado 1000 veces en el podcast, pues... Yo quería hablar un poco más de esta relación, ¿no? La relación dialéctica entre las reformas utópicas y lo que los reformistas de verdad hacen, por ejemplo, pues la renta básica universal y el ingreso mínimo vital, que es como la relación dialéctica que existe entre lo que pides por AliExpress y lo que te llega a casa. Que al final es llamativo porque llevan... O sea, yo sé que esto es poco popular y que ahora seguro que hay alguien de izquierdas que oiga esto que estará pensando, bueno, es un judeo, tiene una tradición judeocristiana de culto al trabajo y es incapaz de imaginar la renta básica universal y todo esto. Vamos a ver, el tema, yo lo que estoy diciendo es que al final la renta básica universal era ya el enésimo retroceso en la capacidad de imaginar medidas utópicas de los reformistas, ¿no? Porque los reformistas siempre han tenido esta doble pata de, por un lado, tener un aparato ideológico que generaba y se creía reformas utópicas que, por un lado, servían para hacer más digerible lo que hacían finalmente, para darle una patina roja, y, por otro lado, para motivar a los que lo estaban haciendo a que pensaran que eran parte de un proceso gradual más grande.
Todo esto empezó un poco con el rollo de la transición progresiva y democrática al socialismo, que luego se quedaba en nacionalizaciones de sectores que, oh sorpresa, la burguesía no quería para nada. Luego pasó a ser el pleno empleo, que terminaba siendo pues pactos para la empleabilidad subvencionados a saco y demás. Luego pasó a ser la extensión del control democrático de la sociedad sobre la economía, que es lo conocido como cogestión o modelo alemán, que significa que metes en la dirección de la empresa a un par de sindicalistas de tal manera que le das la oportunidad a la empresa de comprar a un par de líderes sindicales, ponerlos en la dirección de la empresa y hacerlos cómplices de todo lo que haga la empresa. De hecho, es una trampa con la que normalmente los sindicalistas no pican y suelen estar en contra, ¿vale? Que de hecho tuvo su versión renta básica universal en Suecia, que era el plan Meitner, cuando un sueco que no debía haberse enterado de en qué partido estaba, un sueco del Partido Socialdemócrata sueco, dijo: chicos, he sacado una fórmula matemática, imagínate lo pardillo que hay que ser para ser del Partido Socialdemócrata y venderle la moto a los del Partido Socialdemócrata, que ha sacado una especie de fórmula matemática econométrica que va a llevar al socialismo. Que yo me veo en la conferencia de turno en la capital de Suecia, a todos mirándose en plan, hostia, nadie le ha dicho que lo del tránsito al socialismo lo dejamos así un poco por motivos históricos, en plan, me imagino rollo la misma conferencia en la que retirasen la perspectiva de una sociedad socialista y el capullo proponiendo, y era un plan que consistía, lo podéis buscar, consistía en que conforme más dinero ganaba la empresa, en plan, conforme mayor era su tasa de ganancia, más transfería acciones a los sindicatos de la empresa. Entonces, haciendo el salto mortal de asumir que los representantes sindicales son los representantes de los trabajadores en todo caso y en toda situación, porque por supuesto no conocemos a ningún representante sindical burocrático o amarillo o comprado o lo que sea, que por supuesto no quiere decir ni mucho menos que la mayoría lo sea, pero hay casos así y se hacen mucho más fáciles cuando les das putas acciones de la empresa. Pero lo gracioso es que encima nunca llegó a aplicarse. Nunca. No, dijeron que ni por esas, que ni de coña, que para qué, si la cogestión ya valía, ¿vale? Y por supuesto, pues nadie salió a partirse la cara por la fórmula matemática del tipo este. Pero es como uno de los grandes procesos olvidados de la socialdemocracia, uno de los juguetes rotos. Y la renta básica universal a mí me parece como un retroceso más, ¿no? Porque lo de darle dinero a los pobres para que los pobres compren con ese dinero lo que quieran, o sea, a mí llámame loco, pero yo cuando he leído a socialdemócratas clásicos, rollo Vicés Navarro, una lógica que siempre está detrás es, a ver, los socialdemócratas clásicos lo que queremos es generar servicios de escala, servicios centralizados en el Estado que garanticen que independientemente de la forma en la que tú te planifiques el gasto, tú tengas garantizados ciertos servicios. Es decir, siguiendo esa lógica, lo que en principio sería ambicioso, ¿no? Es una garantía básica de vida universal, ¿no? Por hacer un poco la fricada, en plan, pues yo qué sé, que el Estado te ponga la lavadora, la casa, ¿no? No que te dé 1.000 pavos al mes y te diga, vale, guapo, cómprate algo bonito. Y lo mismo te da a ti que al pijo, que al, ¿no? Que al parado, que... Entonces, por supuesto, los esquemas de renta básica universal no se aplican en ninguna parte. Un secreto, tampoco se van a aplicar, porque no tienen sentido, porque la población no está peleando por ellos, porque al final son contraintuitivos. Es decir, es que cualquiera que le digas vas a pelear por una cantidad igual de dinero para todo el mundo, lo primero que te viene a la cabeza, aunque sé que hay muchos modelos teóricos sobre esto que nunca se van a aplicar, sé que hay muchos modelos teóricos sobre esto, lo primero que a mí me viene a la cabeza es cómo puede ser que me des la misma cantidad de dinero a toda la población y los precios no suban para compensar eso. Vale, vamos a asumir que de alguna manera, pues como no consumen igual los pobres que los ricos, los obreros que los burgueses, pues al final se compensa de alguna manera, pero es que aún así, o sea, es tan contraintuitivo, rollo, ¿quién en una situación... O sea, si tú te fijas en lo que la gente está pidiendo, lo que la gente está pidiendo es pues que se contrate a más gente en las empresas, por ejemplo, que se hagan más contratos fijos, que se reparta la carga de trabajo por igual, que si ahora es más fácil producir, pues si hace falta que se reduzcan las horas de trabajo, que si estás contratando en cadena a 6 personas distintas, pues no contrates a 6 personas distintas, contratas a una y te la quedas un año y te jodes. Todas esas son cosas
que a la gente le mosquean y que la gente está pidiendo. Y por supuesto también las prestaciones por desempleo y demás, que siguen siendo un problema, que eso es lo gracioso, es que encima con el ingreso mínimo vital ni siquiera cubres al currito normal y corriente que se queda en paro, ¿no? Entonces el problema que tiene la renta básica universal es que se monta la película de que no, es que esto es una idea nueva, es una reforma utópica nueva que va mucho más allá de esos paradigmas que hemos dejado atrás del empleo como centralidad, que nos frenaban, y es en plan, no tío, es un retroceso en tu propia imaginación, o sea, ya estás tan podrido por dentro que eres incapaz de imaginar un mundo en el que, yo qué sé, puestos a ser reformista de una cosa imposible como que el Estado vaya dándole un besito en la frente y 12.000 pavos, 15.000 pavos al año a todo ciudadano por existir, pues imagínate que le dan una casa, ¿no? Yo qué sé. Imagínate que le dan a todo el mundo una lavadora, una nevera, una cesta de comida cada mes. Puestos a imaginar tonterías, me parecería mucho más lógico hacer eso, porque, no sé, quiero decir, puestos a hacer el tonto, ¿no? Porque una cosa que siempre se ha dicho, o sea, digamos, lo de dar dinero a la gente en mano siempre han sido eran los programas con los que los neoliberales privatizaban los servicios públicos. De toda la vida, o sea, el decirte, no, te voy a bajar los impuestos, tú vas a tener más dinero para gastar, encima te voy a dar una prestación que va a ser un puñado de dinero, mientras te depaupero los servicios públicos, pero con el dinerito que te he dado, pues ya te buscas tú una clínica privada. O sea, es como lo más progresista que ahora mismo se puede imaginar el reformismo radical es el Medicare de Estados Unidos. O sea, son los programas de seguros de Estados Unidos. Yo te doy pasta y tú te lo gastas en los médicos. Es que es espectacular, ¿no? Es espectacular el grado de... Entonces, claro, es que encima esto nunca se va a aplicar. Al final, lo de la renta básica universal para lo que sirve es para venderle la moto a la peña de que la mierda esta del IMV o las prestaciones por desempleo son parte de un nuevo paradigma, como lo era el pleno empleo, como lo era el control democrático de las empresas privadas, como lo fue antes la transición gradual a la sociedad sin clases, ¿no? Pues una película más, pero es que encima la película cada vez es más mala, o sea, cada vez es más de serie B. Sí, muy de académico, ¿no? O sea, toda esta perspectiva, lo que comentabas también del socialdemócrata, o sea, como diciendo, yo traigo la superpropuesta, que es una fórmula, es como a nadie se le había ocurrido, pero esto trae la paz social. Esto es el socialismo de ahora de estos tiempos. A mí estas propuestas de, sí, para todos los problemas me he sacado esta fórmula o esta renta que puedo demostrar con un modelo teórico que la inflación no sube y a la vez puedes seguir yendo a comer comida basura al McDonald's y sí, teóricamente una persona que recibiera eso podría gastárselo todo en McDonald's y no hacer nada de provecho con ello, pero bueno, o sea, es asumir la lógica liberal esta del consumidor siempre elige sabiamente. Es que encima, a mí me recuerda un montón, hay una escena de Los Simpson en la que Homer va a casa del padre de Milhouse y el padre, cuando se acaba de divorciar, y el padre de Milhouse le dice, pues yo ahora duermo en una cama que es un coche de carreras, ¿a qué mola eso? ¿Y dónde duermes tú? Y Homer dice, pues en mi cama con mi mujer. No, pues la relación de esta gente con los movimientos sociales, con los movimientos de lucha de la clase trabajadora, me parece muy análoga a esa escena de Los Simpson. Es como, tío, me he sacado una fórmula que se ha aprobado a escala local en Finlandia, fracasó, pero por no sé qué, y en Alaska existe una cosa parecida que da el 13% de no sé qué desde los 80 y ha incrementado de tal. Y el trabajador le responde, pues yo estoy peleando por un convenio digno y yo estoy peleando por la vivienda. ¿Sabes? O sea, es un poco esa relación. Sí. Y bueno, no ¿tienes si... algo más así o...? Pues si me dejas unos minutillos. Claro. Vale, bueno, hemos visto que no tiene nada que ver, ¿vale? Que es 50 veces menos el ingreso mínimo vital que hay aquí a renta básica, que él dice que es lo mismo porque en su imaginación todo es como él quiere. Vale, hablo de Pablo Iglesias. Así fuera de contexto. Vale, bueno, también comentar que es la medida, o sea, estos 3.000 millones de euros es la cuantía más baja de cualquier tipo de ingreso mínimo vital que se ha hipotetizado por cualquier agente social. O sea, Comisiones Obreras y UGT hicieron un proyecto en el que, bueno, pues presupuestaron una medida similar y tal, y os decían de 7.000 millones a 11.000 millones. Pues nada,
Eso era pues el doble y casi el cuádruple de esto. Luego Intermon Oxfam también hizo una con más del doble del presupuesto, tal. Pues nada, en esta se ha quedado en menos de la mitad. Luego también, es que no hace falta a lo que dicen otros, hay que ver los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos y es que ellos decían, claro, el programa electoral ahí cabe todo, decían que bueno, Unidas Podemos decía 10.000 millones a 12.000 millones y el PSOE decía 6.500 millones de euros. Y uno puede pensar aquí que más o menos la lógica puede ser como que se quede en la mitad entre lo que dice Unidas Podemos y lo que dice el PSOE y no. Se queda en menos de la mitad de lo que decía el PSOE y unas 5 veces menos de lo que decía Unidas Podemos. O sea, muchísimo menos. Y bueno, nada, pues lo que ya hemos dicho también, que esto es que no es un hito. Vamos a ver, es una cuantía baja, que ya está establecida en casi todos los países de la Unión Europea, que es notablemente inferior a otros países de la Unión Europea, que ya existía algo así por las autonomías. O sea, que no es ese hito que tanto necesita Unidas Podemos para decir, ¡buah, es que menos mal que hemos llegado al gobierno, menos mal que presionamos aquí desde la izquierda al PSOE para arrastrarlos! Que no. Que se hacen un lío para autojustificar pues su modus vivendi, el que estén ahí, el que Pablo Iglesias luego pueda escribir sus libros y sus cosas de académico, pero que no se mareen, que no es para tanto y que de hecho no es casi nada. Pues... Sí, no, bueno, nada, perdona. Nada. ¿Algo más? No, por mi parte ya está. Vale. Pues nada, vamos a ir cerrando, que ha quedado al final un podcast muy nutrido, extenso relato. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Nacho, por todo tu trabajo de análisis y por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. De nada, hombre. De parte de Paul y Lucía también, que están aquí conmigo. Y nada, pues eso, y muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Como siempre, pues seguidnos en Twitter, nos podéis escuchar en iVoox, Spotify, SoundCloud, gracias a vuestras aportaciones. Y planteaos, por favor, el suscribiros al Patreon. Cada día sois más los que os suscribís y eso está muy bien. Hay donaciones de menos de 2 euros al mes y solo con eso ya ayudáis bastante, la verdad. Entonces, planteaos pues, darnos un ingreso mínimo vital para nuestro podcast y hacer que podamos pagar el SoundCloud Pro, que son unas sanguijuelas. Y nada, un abrazo a todos y todas y pues hasta otra. Adiós.